nuestro pastor. Bueno, hermanos, qué bendición. Ya adoramos al Señor, ya le clamamos al Señor y ahora viene la parte que nos edifica, que nos bendiga, que nos bendice, y es la palabra del Señor, el estudio bíblico de esta noche. Le invito a que me acompañe. Vamos a ir a la palabra del Señor el día de hoy, al libro de los Salmos, capítulo 122, versículo 1. Salmos, capítulo 122, versículo 1. Venimos estudiando, hermanos, en este mes de agosto, el tema de la nueva normalidad, que es algo que tenemos pues que analizarlo, que reflexionarlo a la luz de la Escritura, desde un enfoque espiritual, como lo venimos haciendo desde el mes anterior. Vamos a hablar en esta noche la nueva normalidad, la segunda parte, y vamos a hablar específicamente sobre la reapertura de las iglesias. La reapertura de las iglesias, es decir, volvernos a congregar nuevamente en nuestros templos. Dice la bendita palabra del Señor. La vamos a leer, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmos capítulo 122, versículo 1, un versículo muy conocido que yo sé que usted conoce de memoria. Leámoslo y dice de la siguiente manera. Dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Vamos a orar. Amado Padre, qué gozo nos da reunirnos como iglesia, Señor, para aprender de tu palabra a través de este estudio bíblico de hoy. Te ruego que use mis labios, Señor, para llevar un mensaje edificante y de bendición para todo tu pueblo que se conecte el día de hoy. Padre, someto mis pensamientos y palabras bajo tu dominio, que la carne no tome ninguna gloria, sino que seas tú, Señor, hablando a nuestra vida, a cada uno de nosotros por igual. En tu nombre lo pedimos, buen Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, estamos ya, por lo menos en nuestro país, ya a punto de entrar a una reapertura de toda la parte de la economía, incluyendo el transporte, los centros comerciales, los restaurantes, pero hay algo que como cristianos nos llena de mucha alegría en esta reapertura y en esta nueva normalidad, y eso es la reapertura de nuestros templos. ¿A cuánto nos llena de gozo eso, hermano? El saber que vamos a volver a congregarnos como iglesia en nuestros templos es una realidad. Se vuelve real lo que acabamos de leer, que el salmista expresa con todo el corazón. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y hermanos, ya tenemos una fecha, 13 de septiembre, es la fecha programada, es la fecha que está ya estipulada, pero por supuesto tenemos que orar, porque todo depende de Dios. Sabemos, queridos hermanos, que esa fecha la estamos anhelando, queremos que llegue, pero tenemos que orar para que no ocurra nada, que los contagios suban o alguna otra situación dentro del ámbito pues de los gobernantes que ponga alguna restricción. En el nombre del Señor, el 13 de septiembre, queridos hermanos, nos volveremos a congregar. Pero, hermanos queridos, dentro de esta nueva normalidad, también la manera como nos vamos a congregar cambia. Definitivamente la nueva normalidad son diferentes maneras de vivir en la sociedad. Son diferentes, es una manera diferente de hacer las cosas, y esto también incluye el congregarnos en la iglesia. Tenemos que tener bien claro, hermanos, que cuando volvamos a la iglesia no será como antes de la pandemia. Mientras todavía este virus esté presente, la manera como nos vamos a congregar será diferente. Habrán nuevas formas para hacerlo. Y hay una palabra, queridos hermanos, que está, por supuesto, ahorita pues teniendo mucho auge en torno a esta nueva reapertura de las iglesias. Hay una palabra, queridos hermanos, que se está utilizando mucho, y es la palabra protocolo. La palabra protocolo. Queridos hermanos, la nueva normalidad y la reapertura de las iglesias requerirá un protocolo. ¿Y por qué un protocolo, queridos hermanos? Porque necesitamos congregarnos de una manera segura. Necesitamos congregarnos de una manera en la cual podamos tener la certeza, o por lo menos tener, hermanos, la seguridad de que vamos a tratar de cumplir los protocolos de sanidad para que la iglesia no se convierta en un foco de contagios en la comunidad. Recuerde, queridos hermanos,
que en las iglesias nos vamos a congregar una buena cantidad de personas. Y no podemos, hermanos, permitir que la iglesia se convierta en un foco de contagios para nuestra comunidad, para nuestro municipio, para nuestro cantón donde la iglesia está ubicada. Por eso es que es muy importante, queridos hermanos, esa palabra que hoy se está poniendo muy de moda, que hoy se está utilizando mucho, y es la palabra protocolo. En la nueva normalidad, hermanos, en las iglesias habrán protocolos para podernos congregar. Por supuesto, hermanos, este tema del protocolo de bioseguridad, el tema del protocolo de la prevención para evitar contagios en las iglesias, tenemos que ser muy honestos, tenemos que ser muy sinceros. Sabemos que no todo el mundo está de acuerdo y no a todo el mundo le parece. Por supuesto que siempre habrán comentarios, por supuesto que siempre habrán personas que no estarán a gusto con eso, que les parecerá quizás excluyente, que les parecerá quizás exagerado, o que les parecerá que no está bien que la iglesia lo haga, pero la realidad, hermanos, es que es necesario que en la reapertura de las iglesias haya un protocolo para podernos congregar de una manera segura. Primeramente tenemos que entender, hermanos, lo que significa la palabra protocolo. Porque siempre lo ocupamos, el protocolo de bioseguridad, el protocolo para congregarnos nuevamente, el protocolo para la reapertura de las iglesias. Sí, pero ¿qué es la palabra protocolo? La palabra protocolo, hermanos, significa, oiga bien, son determinadas normas, reglas e instrucciones que las personas de un determinado grupo, en este caso los cristianos en las iglesias, oiga bien, son normas, reglas, instrucciones que las personas de un determinado grupo deberán, oiga bien, dos cosas importantes, y lo tengo acá en mayúsculas y subrayado, deberán conocer y cumplir. Oiga bien, hermanos, deberán conocer y cumplir, porque definitivamente todos estos lineamientos para poderlos congregar, que llevará un protocolo, hermanos, no solamente basta con conocerlos. Por supuesto, ustedes saben bien cuáles son los protocolos que se están aplicando para poder entrar a los lugares, por ejemplo, en los supermercados, en los bancos, en otros lugares donde las personas llegan y hay una afluencia grande de personas. Y es exactamente lo que en las iglesias se hará. La toma de la temperatura antes de entrar, el aplicar el alcohol gel a las personas antes de entrar al templo, el uso obligatorio de las mascarillas, la desinfección de los zapatos antes de entrar con las bandejas con el amonio cuaternario que se pone ahí para desinfectar los zapatos antes de entrar al templo. Todo eso es el protocolo. Dentro, las sillas estarán a una sana distancia, guardando el distanciamiento social de 1,5 metros entre cada una de ellas. Todo eso para evitar ser un foco de contagios. Esto es el protocolo. Usted lo conoce, yo lo conozco. Quizás a usted le preguntarán, ¿y usted conoce cuál es el protocolo a seguir para poder entrar a su iglesia? Sí, lo conozco. ¿Y lo está aplicando? No. Entonces no funciona. Querido hermano, un protocolo son normas, son reglas, son instrucciones que determinado grupo debe de conocer y aplicar. Podemos decir conocer y respetarlos. Tenemos, hermanos, que respetar esas normas, esos lineamientos para que el protocolo verdaderamente funcione. Porque de nada sirve, hermanos queridos, que haya un protocolo si no se cumple. De nada sirve que haya lineamientos si no se cumplen. Por eso es importante, queridos hermanos, como cristianos sabios que somos, que cumplamos el protocolo para que volvernos a congregar sea de bendición. No queremos, hermanos, en mi caso como pastor, y creo que puedo también mencionarlo en el caso de los demás pastores de nuestra organización y de las diferentes denominaciones de nuestro país, yo creo que como pastores lo menos que queremos es que nuestros miembros se enfermen. Definitivamente. Nosotros como pastores no queremos, hermanos, que nuestros miembros se enfermen, y mucho menos que se lleguen a enfermar de una manera grave, que lleguen a contagiarse la iglesia y puedan enfermar a su familia. Por eso es importante que haya un protocolo. Tenemos que saber, y siempre cuando hay un cambio, cuando se sale, oiga bien de esto, cuando nos salimos de la zona de comodidad. ¿Qué significa la zona de comodidad? Cuando cambiamos la manera de hacer las cosas. Porque hay situaciones, hay maneras de hacer las cosas a las cuales ya estamos, oiga bien la palabra, acostumbrados. Y queremos nosotros que las cosas se sigan haciendo igual.
Pero usted tiene que saber que la nueva normalidad implica también un cambio aún en la manera como nos vamos a congregar. Eso nos va a sacar de nuestra zona de comodidad, y siempre que hay un cambio en la zona de comodidad, siempre que viene algo que nos saca de la zona de la comodidad, lo primero que hay, ¿qué cree que son? ¿Qué cree que es lo primero que hay cuando alguien nos saca de nuestra zona de comodidad? ¿Sabe qué es lo primero que aparece? Las quejas. Claro, sabemos que habrán quejas. Sabemos que habrán personas que no les gustará, que quizás se podrán molestar, pero yo le invito, querido hermano, que podamos nosotros comprender que estamos viviendo una situación anormal. Estamos viviendo una situación que nunca nuestra generación antes había vivido, y por lo tanto se necesita un protocolo que cumplir para poder congregarnos de una manera en la cual sea de bendición a nuestra vida, tanto espiritualmente como también a nivel físico. Pero tenemos que saber algo para todos aquellos que quizás esto del protocolo, de la reapertura, de todo lo que se va a hacer, porque, hermanos, eso incluye pedir, por ejemplo, la mayor parte de iglesias, si usted lee los protocolos de las iglesias más grandes de nuestro país, que ya sacaron sus protocolos, nuestra denominación, la Misión Bautista Internacional, ya tiene su protocolo, las demás organizaciones cristianas de los países y las organizaciones cristianas más grandes de nuestro país ya sacaron su protocolo, y usted se puede dar cuenta que dentro de ese protocolo dice: las personas enfermas no pueden entrar a los templos. Se recomienda que las personas de la tercera edad sería preferible que queden en casa porque son del rango de mayor vulnerabilidad. No se recibirán niños porque también pueden contagiarse y llegarán a contagiar a las personas en la iglesia. Todo eso, hermanos, tenemos que estar conscientes, y los pastores estamos conscientes que muchas personas posiblemente se puedan sentir excluidas. Posiblemente se pueden sentir molestas y seguramente generar críticas y seguramente puede generar murmuraciones, pero usted y yo tenemos que entender que estamos viviendo tiempos que no son normales y requieren un protocolo para poder enfrentar esta nueva normalidad. Y algo que le quiero decir, hermano, recuerde que este es un estudio bíblico y estamos viendo lo que hoy estamos viviendo a través de la palabra, con un enfoque bíblico. Le quiero decir algo, hermanos, y usted y yo lo tenemos que tener bien claro. Los protocolos de manejo, de prevención de contagios de enfermedad no es algo que es ajeno al pueblo de Dios, y no es algo que esté fuera del contexto bíblico. Se lo vuelvo a repetir. El protocolo de manejo de enfermedades contagiosas no es algo que esté fuera del pueblo de Dios. No es algo ajeno al pueblo de Dios, y tampoco es algo que esté fuera del contexto bíblico. Le invito a que me acompañe, queridos hermanos. Vamos a Levítico capítulo 13, versículos 4 al 8. Levítico capítulo 13, versículo 4 al 8. Y usted se puede dar cuenta, hermanos, el pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo de fe. El pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo de fe. ¿Por qué? Porque adoramos a un Dios que no vemos. Por lo tanto, nuestra relación es de fe. Somos una comunidad de fe, un pueblo de fe. El pueblo de Dios es un pueblo de fe. Pero Moisés en el Antiguo Testamento, y usted lo puede leer en su Biblia, dejó establecido el protocolo para manejar las enfermedades contagiosas en el pueblo. En ese caso, la lepra. Hay un protocolo determinado. Quiere decir, hermanos, que el protocolo de manejo de enfermedades que pueden ser contagiosas y hasta mortales para el pueblo de Dios no es algo extraño. Es algo, hermanos, que también la Biblia lo contempla. Dice la palabra del Señor, véalo conmigo, Levítico capítulo 13, versículos 4 en adelante. Y usted puede ver el subtítulo de ese pasaje, dice, la ley sobre la lepra. La ley de la lepra. Dice la palabra, versículo 4. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces, oiga bien el protocolo, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Oiga bien, hay un protocolo. Encerrará al llagado por 7 días, y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Oiga bien el protocolo establecido.
En 7 días te quedas encerrado a ver si la enfermedad avanzó. En 7 días te vuelvo a ver. Si no ha avanzado, te vuelvo a encerrar para dar tiempo que esto pueda avanzar. Y dice versículo 6, y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haber oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel, después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es lepra. Queridos hermanos, podemos ver en la palabra de Dios que los protocolos de manejo de enfermedades no es algo que esté exento al pueblo de Dios, a pesar que seamos un pueblo de fe. ¿Por qué? Porque la fe no significa, hermanos, ser insensato. Porque la fe no significa ser irresponsables. Porque la fe no significa, queridos hermanos, el volvernos personas temerarias. Hay un protocolo. El pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, que es el pueblo de fe, del cual viene de Abraham, que es el padre de la fe, dejó establecido la manera de cómo manejar situaciones de enfermedad para evitar que el pueblo se contagie. Y mire qué maravilloso, porque posiblemente habrán personas esta noche o que van a escucharlo posteriormente que dicen, bueno, pastor, pero eso es del Antiguo Testamento. Pero sabe una cosa muy interesante, y es que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él sanaba a alguien que estaba enfermo de lepra, Él siguió el mismo protocolo de Moisés. Mire qué interesante, hermanos. Cuando Jesús sanaba a alguien de lepra, no se saltó el protocolo, sino que lo llevó a cabo. Siguió el protocolo de Moisés. ¿Y cuál era el protocolo? Ya lo leímos. Si alguien parece tener lepra, se tiene que presentar al sacerdote. Y el sacerdote ese era el único que lo podía declarar limpio. Vea conmigo, acompáñame a Marcos capítulo 1, versículos 40 al 44. Evangelio de Marcos capítulo 1, versículos 40 al 44. Veamos los protocolos, cómo se cumplían aún. Estamos hablando, hermanos, que esto era aproximadamente quizás 3000 años después que estas leyes se dieron allá en el Sinaí. Dice la palabra, Marcos capítulo 1, versículos 40 al 44. Vino a él, hablando que vino hacia Jesús, vino a él un leproso, rogándole. En cada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de él, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, oiga bien la recomendación de Jesús, mira, no digas a nadie nada. Si no, oiga bien, siguiendo el protocolo, si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, oiga bien, lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Mire qué maravilloso lo que nos enseñan estos dos textos que acabamos de leer. Jesús siguiendo el protocolo y usted no lo quiere seguir. Mire qué tremendo, hermano. Jesús siguiendo el protocolo y nosotros los queremos saltar los protocolos. Queridos hermanos, tenemos que entender los protocolos de protección para el pueblo, para evitar enfermedades y contagios, no es algo que esté exento al pueblo de Dios, que es el pueblo de fe. ¿Por qué? Porque la fe no te vuelve un irresponsable. Leía, hermanos, una frase que me gustó mucho, me pareció muy interesante, y la frase decía, el perder el olfato es un síntoma del COVID, pero perder el sentido común, no. Hermano querido, tener fe no significa perder el sentido común. Dicen que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. El sentido común es el que nos ayuda a tomar decisiones sabias. Y cuando somos cristianos, hermanos, el sentido común, el sentido natural, es sobrepasado por algo que el Señor pone en nosotros, que se llama la sabiduría de Dios. Tenemos la mente de Cristo. Y mira qué lindo lo que acabamos de ver a través del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, no le dijo, andate para tu casa, no importa. No, el Señor le dijo, sigue el protocolo. Hay un protocolo establecido por Moisés para este pueblo. Jesús siguiendo el protocolo y nosotros no.
Querido hermano, esto de la nueva normalidad posiblemente puede molestarnos porque nos va a sacar de lo que estamos acostumbrados, pero tienes que entender, querido hermano, que los protocolos establecidos no son para molestarte, no son para hacerte sentir mal, ni son para excluirte de la congregación. Estos protocolos son basados en el amor para cuidarte a ti y a tu familia. Están basadas en el amor. Tenemos también, hermanos, esta noche que entender que tenemos que manejar. Yo quiero decirle, ser pastor de una congregación o líder cristiano en este tiempo de pandemia no es nada fácil. ¿Por qué? Porque hoy hay muchas críticas, muchos pensamientos que las personas dicen, bueno, y entonces ¿y que no tienen fe? Bueno, y entonces que no han creído en Dios. Bueno, y entonces que no han confiado en el Señor. Bueno, y entonces que han perdido el amor. No es fácil, hermano, ser pastor en este tiempo y estar al frente de una congregación. En cualquier congregación y cualquiera de los pastores de las diferentes iglesias, yo te quiero decir, no es fácil en este tiempo. ¿Por qué? Porque siempre las personas tienen esa idea, muchas, de que, bueno, si hay protocolos y que van a poner alcohol gel y que distanciamiento, bueno, entonces la iglesia ya perdió la fe. Bueno, y entonces la iglesia, si no van a dejar entrar al que viene enfermo, entonces la iglesia ya perdió el amor. Hermano, por supuesto hay que aprender a manejar estas críticas, estos comentarios en el amor del Señor, pero con la sabiduría de Dios. Tenemos que entender, queridos hermanos, no es fácil porque muchas veces, hermanos queridos, a la mente quizás de los líderes y los pastores vienen pensamientos de decir, bueno, ¿será entonces que queriendo hacer el bien estoy haciendo mal? ¿Será entonces que no estoy obrando en fe? Pero la palabra de Dios nos da la respuesta. Claro, que el enemigo siempre querrá buscar una manera para que haya disensión en la iglesia. Óyelo bien, hermano, siempre el enemigo buscará la manera de poner disensión en el pueblo de Dios. Pero ¿quiénes son los que se dejan llevar por lo que el enemigo quiere? ¿Sabe quiénes? Los que están carnales. Aquellos hermanos que lo ven todo con los ojos de la carne. Aquellos, queridos hermanos, que se dejan llevar por su enojo, por su soberbia. Quizás, hermanos, pero el que ve las cosas bajo lo espiritual, sabe, querido hermano, que la fe sin sabiduría no es verdadera fe. Tenemos que tenerlo claro. Y entonces, hermanos, respondamos algunas preguntas rápidamente por el tiempo que muchas personas hoy en día, en esta nueva normalidad, con los protocolos de cuidado para los contagios en este tiempo en la iglesia, se pueden estar haciendo y lo vamos a responder de acuerdo a la palabra de Dios. Rápidamente, dice la palabra, ve esta pregunta, con estos protocolos de protección, ¿acaso en la iglesia se ha perdido la fe? ¿Qué opinaría usted? Es una pregunta muy interesante. Con estos protocolos de que te van a aplicar alcohol gel, que la mascarilla, que las sillas con distanciamiento, que el culto solo va a durar 1 hora, que algunos van a seguir todavía virtuales los cultos, con estos protocolos, ¿será que en la iglesia se ha perdido la fe? Hermano, la respuesta es no. La fe de la iglesia sigue viva, confiando en el Señor. Pero vea qué interesante, queridos hermanos, la recomendación de nuestro Señor Jesucristo que le hizo a sus discípulos cuando ellos iban a predicar y cuando ellos iban a quedar también al frente de la iglesia en la ascensión. Venía la persecución del Imperio Romano, la persecución de los judíos hacia la iglesia de Cristo. Y vea la recomendación que nuestro Señor Jesucristo le hizo a sus discípulos que luego comenzarían a desarrollar la iglesia. Dice la palabra del Señor, hermanos, hablando de que en los tiempos de peligro, en los tiempos como estamos viviendo hoy, ¿será que tener cuidado significa haber perdido la fe? ¿Será que tener un protocolo para protegernos es haber perdido la fe? Vea lo que dice el Señor Jesucristo. Acompáñenme en Mateo capítulo 10, versículo 16. Evangelio de Mateo capítulo 10 y versículo 16. Léalo junto conmigo. Vea la recomendación del Señor para la iglesia en tiempos de peligro. Para la iglesia, para el pueblo de Dios en tiempos de amenaza. Dice la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo dijo, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y les dijo, sed pues
prudentes. ¿Cuántos pueden decir amén a eso, hermanos? Los mando como ovejas en medio del lobo. Son un pueblo de fe. El Señor iba con ellos. ¿Por qué no les dijo? Pero no se preocupen. Si a ustedes no les va a pasar nada, hagan lo que quieran. Si en medio de los lobos yo voy con ustedes, ¿que acaso no tienen fe? ¿Qué les dijo el Señor para la iglesia en tiempos de peligro? Les dijo: aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Querido hermano, ¿ha perdido la fe la iglesia por aplicar estos protocolos? No. Lo que no hemos perdido es la responsabilidad y la prudencia. ¿Ha perdido la iglesia la fe? No, nuestra fe sigue viva. Estamos confiando en el Señor. Aplicamos los protocolos, vamos a poner alcohol gel, vamos a usar la mascarilla. Pero, querido hermano, querida hermana, sabemos que la protección completa viene de Dios. Nosotros haremos nuestra parte. Tú harás tu parte. Pero Cristo hará lo que nosotros no podamos. Nuestra confianza sigue viva, nuestra fe sigue viva en la protección preciosa del Señor. La iglesia no ha perdido la fe. Oiga bien, hermano, la iglesia no ha perdido la fe, pero tampoco hemos perdido, queridos hermanos, la prudencia y la responsabilidad. Tenemos una responsabilidad para con nuestros hermanos, sus familias y para con nuestra comunidad. También, hermanos, surgen otras preguntas que tenemos que responder a la luz de la palabra. Y otra pregunta que muchos se están haciendo en esta nueva normalidad y en esta reapertura es: ¿con estos protocolos se ha perdido el amor en la iglesia? Oiga bien, ¿con estos protocolos se ha perdido el amor en la iglesia? Porque están diciendo de que si viene alguien enfermo, no lo van a recibir. Porque están diciendo que si alguien viene, un adulto mayor, le van a decir que sería lo mejor, tal vez para prevenir que se quedara en casa. Y entonces la iglesia ya perdió el amor. ¿Y por qué no reciben al que viene bien grave y lo entran a la iglesia y que se sienta a adorar y que ahí haga el milagro el Señor? Que la iglesia ha perdido el amor y la fe. Queridos hermanos, tenemos que tener bien claro, la iglesia no ha perdido el amor. Tenemos que entender que el amor se manifiesta en mi prójimo. Cuando yo, querido hermano, estando enfermo, digo: yo no voy a ir a mi iglesia porque voy a ir a contagiar a mis hermanos, estoy poniendo en práctica el amor. La iglesia no ha perdido el amor. Queridos hermanos, tenemos que entender que el amor se manifiesta en el prójimo. El cuidar, queridos hermanos, a ustedes como miembros de nuestra iglesia, no lo hacemos de una manera excluyente, lo hacemos por amor, porque queremos cuidarte, porque queremos cuidar a tus hijos, porque queremos cuidar a tus abuelos, porque queremos cuidar a los adultos mayores. Hermano, este protocolo está basado en el amor. ¿Por qué? Porque el amor se manifiesta en el prójimo. Dice la palabra del Señor, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 3. Dice la palabra del Señor: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Oiga bien, un pueblo de fe. Vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda, mire qué maravilloso, abunda para con los demás. Querido hermano, el amor no es egoísta. Ponga atención en esto que te estoy diciendo, mi hermano. El amor no es egoísta. Pero yo tengo fiebre y estoy enfermo, pero yo quiero ir. No, el amor no es egoísta. No puedes pensar solo en ti. Tienes que pensar en aquellas personas que son tus prójimos y que se podrían contagiar. Querido hermano, la iglesia no ha perdido el amor. Estos protocolos están basados en el amor al prójimo, en cuidar las familias, en cuidar a nuestros niños, en cuidar a los adultos mayores. Y no es que no van a ser bienvenidos, pero sería lo ideal que la familia los cuide. Si es diabético, si es hipertenso, si tiene problemas cardíacos, si tiene problemas renales, sería mejor que la familia, por amor, no los llevara. Claro, si llegan a la iglesia, con gozo y alegría los vamos a recibir. Pero hermano querido, tenemos que entender que el amor no es egoísta. Es decir, no solamente voy a pensar en mí. Tenemos que entender que el amor se manifiesta en cuidar y proteger la vida de mi prójimo. Pero alguien dirá, queridos hermanos, alguien dirá: pero pastor,
En mi comunidad hay iglesias que ya abrieron sin ningún protocolo. Oiga bien, hermano, no me dejará mentir que esto es una realidad que vamos a estar viviendo en la nueva normalidad. Desde ya lo estamos viviendo. Todavía no se ha dado la fecha de la reapertura y algunas iglesias ya abrieron. Y quizás habrán personas que digan, pero mire, en aquel lugar, en aquella iglesia, de aquel municipio o de tal colonia, ahí ya abrieron y ahí no tienen ningún protocolo. Ahí toda la gente se está reuniendo. Yo lo veo, posiblemente alguien dirá, en el pastor que veo en el internet, en el pastor que veo en la televisión, ahí ya todos se están congregando y ahí no andan con cosas de mascarilla y de poner alcohol gel. Ahí todo el mundo se está reuniendo. Querido hermano, yo le quiero decir una cosa. Yo tengo que responder por las ovejas que Dios a mí me ha dado. Amén. Por las ovejas de ese pastor, él va a responder. La palabra de Dios dice, hermanos, que cada pastor va a dar cuenta de sus ovejas. Nosotros queremos ser responsables con usted como oveja de este rebaño. ¿Por qué? Porque cada pastor dará cuenta de manera individual por las ovejas que Dios le encomendó. Y parte de cuidar las ovejas son los protocolos, hermano. Parte de cuidar las ovejas son los protocolos. Si usted ve un pastor que ha abierto indiscriminadamente, sin ningún protocolo, pregúntese, hermano, si de verdad es su pastor. Porque el pastor cuida de las ovejas. Pero igualmente tenemos que saber, querido hermano, que lo que hagan nosotros o hagan las otras iglesias, nosotros tenemos que saber que cada uno dará cuentas al Señor por las ovejas que le ha encomendado. Nosotros como Tabernáculo Bíblico Bautista Santo Tomás, como rebaño, queremos cuidarlo a usted. Queremos proteger su familia. Y lo queremos hacer en amor. Y para terminar, hermano, porque el tiempo ya terminó, rapidito terminamos. Alguien dirá, ¿con estos protocolos ha perdido la visión la iglesia? Con estos protocolos que quizás no se va a poder salir a ganar almas, que el evangelismo ahorita no se puede hacer y no vamos a poder ir a predicarle persona a persona. Quiere decir que la iglesia ha perdido la visión. La iglesia ha perdido la misión que el Señor le ha encomendado. Queridos hermanos, la iglesia no ha perdido la visión ni ha dejado de cumplir la misión. Yo quiero para terminar que a usted le quede claro eso en su corazón. La iglesia no ha perdido la visión ni ha dejado de cumplir la misión. Lo que pasa es que hoy se está haciendo de manera diferente. Queridos hermanos, la nueva normalidad implica cambios en la manera de hacer las cosas. Y eso incluye el evangelismo y la predicación de la palabra de Dios. No nos estamos congregando en la iglesia, pero estamos conectados a través del internet. Hermanos, solo las personas de mentes cerradas pueden pensar que la iglesia ha perdido la visión. ¿Por qué? Porque la gracia es multiforme. Dios tiene muchas maneras de salvar al pecador. No te encajones en lo que ya conoces. Abre tu corazón y tu mente al Señor y date cuenta que para predicar la palabra uno tiene que ser novedoso y buscar nuevas maneras. Dice la palabra del Señor, hermanos, en primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. Mire qué lindo esto de la multiforme gracia de Dios, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Queridos hermanos, Dios tiene diferentes maneras de alcanzar al pecador. Nosotros no podemos encajonarnos que solamente hay una manera de predicar. Tenemos que darnos cuenta que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de nueva normalidad, la clave es buscar formas novedosas y efectivas de predicar el evangelio. Que no te diga nadie que la iglesia ha perdido la visión. Nosotros sabemos lo que Dios nos ha llamado a hacer y es predicar el evangelio de Cristo. Y aquí lo estamos haciendo. Y cuando volvamos a la iglesia, lo seguiremos haciendo con amor, con fe y con responsabilidad. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos en quién hemos creído y Él ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Inclinemos nuestros rostros, mis hermanos, vamos a orar. Pidámosle al Señor su bendición en esta noche. Amado Padre, gracias porque eres bueno. Gracias por tus maravillas y tu misericordia. Amado Padre, te ruego que nos ayudes a entender que esta nueva normalidad implica cambios.
pero tú sigues siendo el mismo. Tu poder sigue siendo el mismo. La visión sigue siendo la misma y la misión que nos has encomendado sigue siendo la misma. Padre, que podamos comprender que esa visión y esa misión la vamos a llevar a cabo de maneras nuevas, novedosas. Porque tu palabra dice que tu gracia es multiforme. Tú tienes muchas formas de alcanzar al pecador. Por una predicación en la radio, por un mensaje en la televisión, por una imagen en el Facebook, por un mensaje en el WhatsApp. Señor, tú eres creativo. Solamente cuando vemos el cielo, los colores maravillosos, nos damos cuenta que tenemos un Dios creativo. Señor amado, ayúdanos a ser creativos para llevar adelante tu misión y tu visión. Ayúdanos, Señor, en la reapertura de las iglesias. Que estos protocolos sean de bendición para podernos congregar de una manera segura y de bendición para tu pueblo. Y si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, no tiene que esperar estar sentado en la silla de una iglesia. La multiforme gracia de Dios ha llegado a ti hoy. Hoy tú puedes ser salvo a través de Jesucristo. Te invito que hagas esta oración de fe e invites a Cristo a tu corazón esta noche. Dile de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que tú eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Escribe hoy mismo mi nombre, por favor, Señor, en el libro de la vida y dame la seguridad que algún día que yo llegue a morir, voy a estar contigo en eternidad para siempre. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor, y todo lo hemos pedido en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, qué bueno que nos haya acompañado en el estudio bíblico de esta noche. Les amamos en el Señor. Desde acá les mando un abrazo a la distancia. Que el Señor les bendiga. Sigamos orando por la reapertura. 13 de septiembre. No olvide la fecha. Que Dios les bendiga a todos.